Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un viaje emocional aún más profundo, porque hoy no solo vamos a sumergirnos en la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, sino que vamos a analizarla con lupa, desde sus raíces hasta su ramificación. Sí, vamos a desentrañar los misterios, las sutilezas y los posibles porqués detrás de Anker, la pareja que conquistó la televisión turca y el corazón de millones. Prepárense para un análisis exhaustivo de su relación, desde la chispa inicial en Senkalkapm, pasando por los gestos más reveladores, los viajes que encendieron la imaginación, las entrevistas que nos dieron pistas, las señales que quizás pasamos por alto, los rumores que acecharon su felicidad y finalmente, la confirmación de una ruptura que dejó un vacío en el mundo del fandom. No dejaremos piedras sin remover. Vamos a examinar las fotos, los vídeos, los testimonios, absolutamente todo. Porque entendemos que esta pareja trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural que aún hoy sigue generando intensas emociones y una curiosidad insaciable. Antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones y especulaciones, quiero pedirles un favor aún mayor que el anterior. Si realmente les apasiona este contenido, si se sienten atraídos por la magia de las series turcas, por la intensidad de sus romances y por el aura de misterio que rodea a las celebridades, les invito a que no solo se suscriban al canal, sino que se conviertan en miembros activos de esta comunidad. Activen la campanita por supuesto, pero también participen en los comentarios, compartan sus propias teorías, sugieran temas para futuros vídeos y ayúdenme a hacer crecer este espacio. Prometo que no se arrepentirán, porque juntos podemos crear un rincón donde la pasión por el entretenimiento turco se vive y se comparte al máximo. Ahora sí, que comience el viaje. La historia de Kerem y Hande, como la de tantas parejas que nacen bajo los reflectores, se tejió en el telar de un set de grabación. Senkalkapm no fue simplemente una serie exitosa, fue un fenómeno global que catapultó a sus protagonistas al estrellato internacional. Y gran parte de ese éxito, seamos realistas, se cimentó en la conexión palpable, en la química incandescente que existía entre Eda y Serkan, sus personajes. Pero, ¿podemos realmente separar la actuación de la realidad? ¿Podemos ignorar la forma en que sus miradas se cruzaban, la manera en que sus sonrisas se iluminaban cuando estaban juntos? La respuesta para la mayoría de nosotros es un rotundo no. Desde el primer episodio, las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, los gestos sutiles, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más profundo entre ellos. Los fans, con su radar infalible para detectar el romance incipiente, lo captaron de inmediato y se lanzaron a sipearlos con una pasión desenfrenada. Almohadilla Anker se transformó en un hashtag omnipresente en las redes sociales, un grito de guerra virtual que unía a miles de personas en la creencia de que su amor era real, de que su conexión traspasaría la pantalla y florecería en la vida real. Era una fantasía colectiva, un deseo compartido de ver a sus personajes favoritos encontrar la felicidad también fuera del mundo de la ficción. Y después de una larga espera llena de rumores y especulaciones, la confirmación que todos anhelaban finalmente llegó. Kerem y Hande hicieron oficial su relación. Las redes sociales no explotaron, hicieron erupción. Fue un tsunami de mensajes de felicitación, de gifs de corazones, de collages con fotos de la pareja, de vídeos recopilatorios de sus momentos más tiernos. Era oficial, Eda y Serkan, o mejor dicho, Hande y Kerem, eran pareja en la vida real. El sueño se había hecho realidad. A partir de ese momento, entramos en una era dorada para los fans de Almohadilla Anker. Un periodo de alegría desbordante, de esperanza renovada y de una constante alimentación de la fantasía. Vimos fotos de sus viajes juntos, capturadas por paparazzi o compartidas por ellos mismos en sus redes sociales. Observamos momentos adorables detrás de cámaras, pequeños fragmentos de su intimidad que nos permitían vislumbrar la autenticidad de su conexión. Escuchamos entrevistas donde se elogiaban mutuamente, resaltando las cualidades que admiraban del otro y dejando entrever la profundidad de sus sentimientos. Parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor perfecta que se desarrollaba ante nuestros ojos. Era evidente el cariño, la admiración y el respeto que se profesaban. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, celebraban juntos sus éxitos y se mostraban como una pareja sólida, enamorada y comprometida. Recuerdo con especial cariño las fotografías de sus vacaciones en las Maldivas. Eran la personificación de la envidia. Playas paradisíacas de arena blanca, aguas turquesas y atardeceres románticos que parecían pintados a mano.
Y en medio de ese escenario idílico ellos dos, radiantes de felicidad, tomados de la mano, abrazados, sonriendo el uno al otro con una mirada que lo decía todo. Esas imágenes, difundidas hasta la saciedad en redes sociales y revistas del corazón, alimentaron aún más la creencia de que su amor era indestructible, de que estaban destinados a estar juntos para siempre. Parecía que nada podía interponerse en su camino hacia la felicidad eterna. Pero como en todo cuento de hadas, incluso en los más perfectos, también hay momentos oscuros, sombras que acechan en la periferia y amenazan con desestabilizar la armonía. Los rumores de crisis, como malas hierbas, comenzaron a surgir con la misma intensidad con la que habían aparecido las muestras de amor. Que si estaban distanciados, que si ya no se veían con la misma frecuencia, que si tenían diferencias irreconciliables, que si había terceras personas involucradas en la ecuación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, de teorías conspirativas y de análisis exhaustivos de cada uno de sus movimientos. Los fans, divididos entre la esperanza y la desesperación, se aferraban a cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir los rumores. La incertidumbre se había apoderado del fandom _Anker. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, la confirmación de lo que muchos temían, llegó como un jarro de agua fría: Kerem y Ande habían terminado su relación. La confirmación, como era de esperar, no llegó con un comunicado oficial ni con una rueda de prensa cargada de dramatismo. Fue una confirmación discreta, silenciosa, casi imperceptible. Simplemente dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de mencionarse en sus publicaciones en redes sociales y dejaron de mostrarse como una pareja. El silencio, en este caso, fue la señal más elocuente. La decepción entre los fans fue palpable, abrumadora. Muchos se sintieron traicionados, como si se hubiera roto un pacto sagrado. Otros experimentaron una sensación de vacío, como si se hubiera extinguido una luz que les daba esperanza. Algunos, incluso, llegaron a culpar a la prensa, a los paparazzi o a las redes sociales por la ruptura. Otros, más pragmáticos y realistas, entendieron que las relaciones son intrincadas y complejas, que a veces las cosas no funcionan, por mucho que uno lo desee, y que es importante respetar las decisiones de los demás. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué se rompió un amor que parecía tan sólido, tan real, tan prometedor? Bueno, la verdad es que las razones exactas solo las conocen ellos, Kerem y Ande. Pero podemos intentar desentrañar algunos de los posibles factores que contribuyeron a su ruptura, basándonos en lo que sabemos sobre su relación, sobre sus personalidades y sobre la dinámica del mundo del espectáculo. En primer lugar, la presión mediática, como ya mencioné, es un factor determinante. Imaginen por un momento tener cada uno de sus movimientos vigilados, cada una de sus palabras analizadas al milímetro, cada uno de sus gestos interpretado hasta la saciedad. Es una presión constante, asfixiante, que puede desgastar cualquier relación, incluso la más fuerte y sólida. La falta de privacidad, el escrutinio constante y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser un peso demasiado grande para soportar. Además, sus carreras profesionales se encontraban en un momento álgido. Ambos estaban trabajando en proyectos importantes, viajando constantemente por diferentes países y lidiando con agendas extremadamente apretadas. Es difícil mantener una relación a distancia, especialmente cuando se está expuesto a tanta atención y a tanto estrés. La falta de tiempo para compartir juntos, la dificultad para conciliar sus compromisos profesionales con su vida personal y la distancia física pueden erosionar el vínculo y debilitar la conexión. Otro factor que pudo influir en la ruptura es la diferencia de personalidades. Kerem es conocido por ser una persona extrovertida, divertida, espontánea y muy sociable. Le gusta estar rodeado de gente, disfrutar de la vida al máximo y compartir su alegría con el mundo. Ande, por su parte, es más reservada, más introspectiva y prefiere mantener un perfil más bajo. Es una persona más tranquila, más reflexiva y más selectiva a la hora de mostrar su intimidad. Estas diferencias, que al principio pueden resultar atractivas y complementarias, con el tiempo pueden generar roces y conflictos, especialmente si no se gestionan de forma adecuada. Pero más allá de las razones que llevaron a su ruptura, lo más importante es recordar que ambos son personas adultas, responsables y con la capacidad de tomar decisiones libres e informadas. Tomaron una decisión difícil, sin duda, pero que consideraron la mejor para ellos en ese momento de sus vidas. Y eso merece respeto. No tenemos derecho a juzgar sus elecciones ni a cuestionar sus motivos.
Desde su separación, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos han protagonizado nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, han viajado por el mundo, han cultivado nuevas amistades y, aparentemente, han encontrado la felicidad en otros aspectos de sus vidas. Han demostrado ser resilientes, capaces de superar la adversidad y de seguir persiguiendo sus sueños. Kerem, por ejemplo, ha estado muy activo en sus redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes, de sus entrenamientos, de sus proyectos profesionales y de sus momentos de ocio. Se le ha visto disfrutando de la compañía de sus amigos y familiares, explorando nuevas culturas, aprendiendo nuevos idiomas y, en general, aprovechando al máximo cada oportunidad que se le presenta. Parece estar enfocado en su crecimiento personal y profesional, en expandir sus horizontes y en vivir una vida plena y significativa. Hande, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo, pero también ha seguido trabajando en proyectos interesantes y desafiantes. Ha participado en campañas publicitarias importantes, ha colaborado con marcas de renombre y ha seguido consolidándose como una de las actrices más talentosas y carismáticas de Turquía. Se le ha visto radiante y feliz, rodeada de sus seres queridos y disfrutando de su tiempo libre. Parece estar enfocada en su trabajo, en su bienestar personal y en mantener una vida equilibrada y saludable. Es fundamental destacar que, a pesar de su ruptura, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial y respetuosa. No ha habido escándalos públicos, ni declaraciones polémicas, ni ataques personales. Han demostrado ser personas maduras, civilizadas y capaces de separar su vida personal de su vida profesional. Han priorizado el respeto mutuo y han evitado alimentar el morbo mediático. Incluso en algunas ocasiones, se han mencionado mutuamente en entrevistas o en publicaciones en redes sociales, siempre con palabras amables y respetuosas. Esto demuestra que, aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, el cariño y la admiración que sienten el uno por el otro siguen presentes, aunque sea de una forma diferente. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que nos planteamos al principio de este vídeo, ¿fue amor eterno o solo un recuerdo inolvidable? Yo creo que fue una combinación de ambas cosas. Fue amor, sin lugar a dudas. Un amor intenso, apasionado, mediático y muy real. Un amor que nos hizo soñar, que nos inspiró y que nos demostró que a veces la realidad puede superar la ficción. Un amor que nos hizo creer en la magia y en la posibilidad de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Pero también fue un recuerdo inolvidable. Un capítulo importante en la vida de ambos, que les dejó valiosas enseñanzas, experiencias enriquecedoras y recuerdos que atesorarán para siempre. Un amor que, aunque no haya durado para siempre, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de todos sus fans. Un amor que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Y es que al final, el amor no siempre tiene que ser eterno para ser significativo. A veces, un amor corto e intenso puede ser más valioso y transformador que una relación larga y monótona. Lo importante es haber amado con sinceridad, haber disfrutado de los buenos momentos, haber aprendido de los malos y haber crecido como persona gracias a la experiencia. Creo que tanto Kerem como Hande vivieron un amor verdadero y profundo, que les cambió la vida para siempre. Y aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto mutuo que se tienen seguirán presentes, como un testimonio de la belleza y la complejidad del amor humano. Así que, en lugar de lamentarnos por su ruptura, celebremos el amor que vivieron, recordemos los momentos felices que compartieron y sigamos apoyándolos en sus proyectos individuales. Porque ambos son personas talentosas, carismáticas y con un gran potencial que tienen mucho que ofrecer al mundo. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. La vida da muchas vueltas, el tiempo cura las heridas y el amor es impredecible. Pero por ahora disfrutemos de sus trabajos individuales, sigamos de cerca sus carreras y recordemos con cariño los momentos que compartieron juntos. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor y desamor, de fama y presión mediática, de sueños y desilusiones, de éxitos y fracasos. Una historia que nos enseña que el amor es hermoso, pero también frágil, y que a veces las cosas no salen como uno espera. Pero sobre todo es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la madurez y la aceptación en las relaciones humanas. Y a recordar que incluso cuando el amor termina, siempre quedan los recuerdos, las enseñanzas y la posibilidad de seguir adelante. En resumen, hemos explorado la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su separación.
Analizamos su química en pantalla, los momentos más dulces de su relación, los rumores de crisis y finalmente su presente. Discutimos los posibles motivos de su ruptura y destacamos la importancia del respeto y la madurez en las relaciones. Concluimos que su amor fue tanto eterno en su impacto como un recuerdo inolvidable. Ahora, la conversación está abierta. Gracias a todos por acompañarme en este viaje emocional aún más profundo. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y esclarecedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja, sobre su relación y sobre su futuro. ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? ¿Qué lección creen que podemos aprender de su historia? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, si lo encontraron informativo y entretenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias de corazón por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor en todas sus formas siempre vale la pena ser celebrado.